Alerta padres de familia. ¿Tienen problemas con el manejo de sus hijos adolescentes? Aquí les contaremos qué sucede en el cerebro durante esa etapa de la vida. Bienvenidos. Soy John Pablo Mesa, médico especialista en neurología. Empezamos hablando de que la adolescencia es una etapa que se ve únicamente en los humanos. No hemos visto que otros mamíferos o los primates pasen por una etapa tan especial que les aclaro de una vez. No es ninguna alerta, no es ninguna etapa de angustia ni una crisis. Es una edad del cerebro y vamos a explicar ahora qué es lo que sucede en el cerebro para que puedan ustedes entender mejor y comunicarse mucho más efectivamente con sus hijos adolescentes. Antes quiero anotarles que el cerebro no es un órgano, es un proceso. Y cuando empezamos los 13, 14 años hasta los 20 o 21, que es la etapa en que la adolescencia se manifiesta, ya han sucedido otros fenómenos. No dejemos de lado esa información y recordemos un poco. El embarazo. Es importante cómo fue esa etapa, si la persona nació de término o antes del tiempo programado, problemas durante el parto, dificultades durante los primeros 3 a 5 años de vida. Sabemos que los niños deben cumplir con ciertas pautas de crecimiento y desarrollo cerebral, como sentarse, gatear, caminar, dejar el pañal, aprender a hablar y ayudar en cosas como el vestido, la toma de alimentos y caminar de manera fluida con pocos accidentes. Eso debemos tenerlo en cuenta. El cerebro del adolescente ya ha tenido un tiempo de maduración y por tanto esas cosas de la vida diaria, de cómo le fue en el colegio, de qué tal socializaba, es importante tenerla en cuenta. Hay un fenómeno que no vamos a criticar, pero es una realidad. Los niños ahora permanecen en familias donde solo uno de los padres está durante las primeras etapas de crecimiento, ya sea la madre, ya sea el padre, o cambian de pareja y deben permanecer unos días con una familia que puede ser la materna y otros días con las personas en las cuales se desenvuelve la figura paterna. Esto va determinando situaciones que debemos evaluar cuando creemos que nuestra hija o nuestro hijo adolescente es conflictivo o tiene problemas para adaptarse a la vida familiar. No es una crítica, repito, pero es muy importante tener esto en cuenta si además los papás viajan, son personas que por sus ocupaciones los dejan solos mucho tiempo al cuidado de una nana, de una tercera persona o de los abuelos que tienen mayor diferencia generacional y esto puede determinar que haya problemas con ese adolescente cuando queremos establecer una relación más familiar y o de pronto de autoridad, quererles dar algunas pautas y ellos se resistan a esta situación. Vamos a ver otra situación importante. En la actualidad, los niños y los adolescentes en mayor proporción interactúan con los medios digitales. Pueden recibir información de terceros que no conocemos y en la adolescencia empezar a tener afinidad con movimientos de tipo político, religioso, musical o de cualquier índole con los cuales se identifican y eso puede generar un choque si no sabemos hablar y dialogar sobre ese punto. Retomamos, ¿es la adolescencia una crisis? De ninguna manera. ¿Qué pasa en el cerebro? Se los vamos a contar enseguida, porque si no entendemos eso, va a ser muy difícil convivir con nuestros hijos adolescentes.
En este punto les recuerdo suscribirse a nuestro canal Pablo Mesa Neurólogo y envíen sus preguntas. Vamos a responderlas de manera directa. Seré yo quien vaya a dar la orientación a quien nos escriba. Hablamos de la dificultad de comunicarse y manejar a los adolescentes, la famosa crisis de la adolescencia, que tiene 4 factores. El primero, cambios hormonales. Empieza la mujer su edad fértil, su ovario empieza su ciclo, ¿cierto?, hormonal, y en los hombres empiezan a aparecer los vestigios de la masculinidad dirigidos por la acción hormonal del testículo, la barba, la pilificación, los músculos, la voz, y cambios asociados a esto hormonal es el segundo punto. Empiezan a desarrollarse cambios en su personalidad, en su autoestima y en su independencia. Ellos ya piensan, ya no es tan fácil comprarles la ropa, decirles dónde ir, definir qué horario comer o irse a la cama a dormir. Empiezan a tener su propia autoridad y es un cerebro que empieza a tener muchísimos cambios bruscos que no podemos en ocasiones entender de dónde vienen. Lo tercero, lo fundamental en el cerebro es que hay una poda neuronal. ¿Qué es esto? Si tuviéramos un árbol y empezásemos como jardineros a cortar ramas, a cortar hojas, y eso sucede en el cerebro porque ya deja de ser un cerebro de niño, pasa a ser un cerebro de adulto y el número de neuronas se reducen. Ojo, lo importante es las conexiones que se generen en los años previos y las que se fortalezcan durante la adolescencia. Y el último punto, empiezan a aparecer cambios de la conducta en el sentido de que hay atracción por personas ya sean del mismo género o de un género diferente, ya lo conocemos ahora, intenciones de probar con el alcohol, con el tabaco, salir tarde, quedarse fuera de casa. Quizá pueden probar también sustancias psicoactivas y son cosas que no se miden por el riesgo que le gusta al adolescente vivir. Vemos a chicos en automóviles a alta velocidad, las chicas empezando a probar el alcohol, los chicos empezando a hacer deportes o actividades de riesgo como subirse en un automóvil en marcha sobre el techo y jugar a quién puede resistir más tiempo ahí. No sucede nada más que la no maduración de una zona que está aquí encima de nuestros ojos. Se llama el área prefrontal, que es el que nos permite medir riesgos, pensar en el futuro y medir las consecuencias que pueden venir después de algo que hacemos. Pero aquí el adolescente no tiene la culpa. Su cerebro no ha desarrollado esa región, esas conexiones, por lo tanto, gritarle, decirle que es un irresponsable, no va a ayudar en nada. En este punto les digo, padres de familia, ustedes, revisando lo que hemos hablado, tenían una buena relación desde la infancia, se comunicaban con sus hijos, han creado un vínculo de comunicación con ellos o permanecieron mucho tiempo lejos y ahora es un momento más difícil de manejar. Lo que hay que hacer aquí es empezar a tener un poco de identidad, un poco de meterse en la vida del adolescente, aprendiendo qué son las nuevas plataformas de comunicación, qué son los videojuegos, cómo es ahora el hecho de tatuarse, de probar sustancias como el alcohol, de empezar también a tener actividad sexual con o sin protección, con riesgo no solo de embarazo, sino de enfermedades transmitidas por el contacto sexual. De estas cosas hay que empezar a hablar. Pero el adolescente no tiene tanta confianza a veces con los papás. Hay que crearla. Ojo con esto. Si ustedes no crean esa confianza, un extraño, un vecino, alguien del colegio, alguien a través de las redes, puede identificarse.
entenderlo, tener afinidad con ella o con él y atraerlo para sí y dirigirlo hacia situaciones que no podamos controlar o que sean ya un problema muy grave. Tener un conocimiento de lo que hacen los chicos en esa edad nos va a permitir hablar con ellos poco a poco, ir abriendo canales de comunicación, pero no de choque, porque a mayor choque, mayor dificultad. Y aquí va una cosa pero muy importante. Los adolescentes se abren muy poco, muy pocas veces van donde alguien y le dicen, quiero hablar contigo. Y resulta que si usted le dice, estoy ocupado, ahora no, vaya, hable con su papá, vaya, hable con su mamá, puede hacer que ellos después no vuelvan a abrir esa puerta. Mucho cuidado en ver los signos que pueden mostrar ellos de apertura y o signos que nos pueden mostrar que tengan ansiedad, que tengan depresión. Y aquí juega un rol importantísimo el observar y el empezar a crear a través de su círculo más cercano algún medio para comunicarnos y obtener la información. Miren que muchos chicos terminan en problemas porque no saben comunicarse, no saben expresar sus emociones, no se ha generado seguridad, autoestima, y eso hace que ellos terminen confiando, repito, en personas desconocidas. El cerebro del adolescente no es un cerebro malo, no es que me lleva a la contraria, no es que antes era una cosa y ahora es otra, es que qué problema usted jovencita, usted jovencito, para todos nosotros, ¿en qué momento nos metimos en este problema? Son frases que no van a ayudar y van a producir más choque, más rechazo en el adolescente. Es un cerebro en transición. Ojo, no quiero decir que, bueno, hagan lo que quieran, pero las normas deben venir desde antes. Nos lavamos las manos, nos sentamos a comer, durmamos a una misma hora. No es querer meter a la fuerza normas que antes no existían. Ser muy permisivos en los primeros años porque son niños, porque están muy pequeños, y ya en la adolescencia cambiar completamente. Eso no es bueno. Y tampoco, tirón de orejas, segundo tirón de orejas. No empiecen a compararse generacionalmente. Es que en mi época era así y ahora es así. Los tiempos cambian. Los chicos tienen un cerebro que es un proceso y por lo tanto no van a aceptar cosas de una etapa que ellos no vivieron, que ellos no vieron. Y si usted los califica, estos son los buenos, estos son los malos, o los compara entre hermanos o con otros muchachos o jovencitas de la misma edad, eso no va a traer para nada un buen resultado. Es un cerebro transformándose, cambiando. Y les pongo aquí una metáfora. Supongamos que cuando eran niños tenían un casco o un sombrero o lo que ustedes quieran imaginarse ahora. Pero cuando llegan adolescentes, un día pueden amanecer pensando que ese casco es espacial, mañana que es de un ingeniero, pasado que es una toga de un abogado, después que es el gorro de cirugía que usan los médicos, etcétera, etcétera, o lo que es peor. No sé qué voy a hacer con mi vida, no sé qué quiero hacer. Y aquí el tercer llamado de atención a los padres. Empezamos a veces con intención o de manera ahí como por debajito a influenciar a los muchachos y a las niñas en que estudien o hagan algo que es lo que a nosotros nos gustaría hacer. Aquello que yo no pude hacer esto, pero mi hija o mi hijo van a llegar a esta meta. Muchas personas tienen profesiones o empresas y quieren que los chicos o las niñas terminen involucrándose en ese trabajo y quizá a ellos no les va a gustar. No veo por qué una familia no pueda ir a terapia en grupo, aprendiendo a comunicarse mejor, a saber mejor qué piensan, y los papás también deben decirles a sus hijos qué está pasando. Si hay una crisis de ese papá, de esa mamá, si hay una crisis de la familia, o si ya están separados,
qué sucede y cómo ponernos de acuerdo para salir adelante a etapas que vienen, como son la universidad o una carrera diferente a la situación meramente académica, como puede ser entrar a la Marina o entrar a las fuerzas militares. Y en ocasiones ahora es muy frecuente que los chicos se tomen un año sabático o se vayan a probar algo en otra cultura, en otro lugar, y eso debemos empezar a considerarlo como algo posible y que debemos enfrentarlo con anticipación. Vamos entonces entendiendo que no hay crisis, que el cerebro de ellos es distinto y el nuestro esperamos que ya esté maduro, y es esa madurez de los adultos la que debe tener la suficiente inteligencia para comunicarse con ese adolescente y generar un vínculo fortalecido, un vínculo ante todo de comunicación, de buen lenguaje. Repetimos, hay amenazas, claro. La inmadurez hace que en la mañana sean niños, en la tarde sean adultos y en la noche vuelvan a ser niños otra vez. Estemos preparados para esos cambios. Estemos listos para apoyar y no para juzgar o calificar, pero también muy dispuestos a corregir de una manera que no lleve al conflicto ni al choque. Ya para entrar a las conclusiones de esta conversación, quiero antes plantearles que ustedes reciban los tips o las aproximaciones que yo les dé aquí como una estrategia que no va a ser la solución, que de ninguna manera intenta dar como una receta para cada caso, porque va a ser muy diferente. Hay culturas que van a distar una de otra, de pronto la región andina, de la región de la costa, etcétera, y eso también determina cambios entre lo que pasa con una adolescente mujer y un chico, un varón. Primero, identifiquemos los puntos en los que tenemos coincidencia. No empecemos por las diferencias, empecemos por los puntos en los que podríamos apalancarnos, servirnos como un trampolín para crear una nueva manera de comunicarnos. 2. Empecemos a hacer un listado de las diferencias más importantes y en familia, especialmente papá y mamá, vamos a empezar a explorar esos terrenos minados y a buscar cómo puedo atraerlo y respetando la posición del adolescente. Ojo en esto, hay que respetar esa posición, entrar a crear, sino que pensemos igual, que nos respetemos y el adolescente al menos considere los pro y los contra que tiene la posición que asume en un determinado momento. Tercero y muy importante, ojo a esto, respetar su independencia. Tiene su cuarto, bien, vamos a hacer que lo mantenga lo más ordenado posible, pero no entrar y salir, tocar la puerta, preguntarle si quiere hablar y no invadir ese espacio porque no es bueno, ya que él está desarrollando un patrón propio que le va a servir cuando ya viva solo a decidir cómo es su casa. Aquí hay una cosa que yo quiero hacer un paréntesis. Cuando no hay independencia desde los niños, elige qué quieres comer, elige si quieres ir o no a esta reunión, cierta edad para decirle te gusta esta ropa o no, va a permitir que desarrollen su independencia. Cuando los ponemos a decidir ya muy avanzados en años, empiezan a haber problemas para elegir la carrera, para elegir pareja, para casarse o para tomar decisiones de tipo financiero. Desarrollemos esa independencia desde muy temprano. Cuarto, hablemos de los temas tabú. Expliquémosle a los chicos qué pasa con el inicio de la vida sexual y qué pasa con el inicio del uso de alcohol, de tabaco y de estas cosas que le tenemos miedo, como si, mi hija nunca, a mi hijo nunca le va a pasar esto. Pues si ustedes no hablan de eso, fuera de la casa lo van a hacer con extraños. Empecemos a apoyar conversaciones
a ese respecto y podemos buscar ayuda de profesionales que nos puedan dar mejores consejos. Y finalmente, no rompamos las reglas. Dejemos algunas cosas definidas en casa. Tareas como tú arreglas tu cuarto los sábados, tú sacas la basura 2 veces por semana, tienes una mascota, debes llevarla a sus controles médicos, darle la vuelta, estar pendiente de su alimento. Aquí se come más o menos a estas horas y hay que respetarla. Vamos a hacer ciertas actividades en familia que las programamos y las pactamos, pero las dejamos definidas como reglas de familia, porque eso es lo más importante. Los adolescentes intentan ser repúblicas independientes. Y el último consejo, no nos comparemos con los adolescentes. No empecemos a decirles que ellos deben ser iguales a nosotros o nosotros terminar siendo iguales a ellos. Les recuerdo suscribirse aquí a mi canal de YouTube, Pablo Mesa Neurólogo. Me encuentran en las redes bajo la misma denominación y sus preguntas. Escríbanme, voy a contestarles de manera directa esas inquietudes y les digo, no hay crisis en la adolescencia, es simplemente un cerebro que está pasando de niño a adulto.